Niña, ¿alguien más? Parece que queda solita. Ya quedamos 14, los he liquidado a mi alumno. Ok. Si yo digo macrólido, estoy hablando de dónde viene el nombre. Macromolécula, molécula muy grande. Interesante esta molécula, si bien es muy grande, es un aminociclito, la molécula, por eso se llama macrólido, macro grande. Es interesante porque ella tiene la particularidad de ser muy liposoluble. Se absorbe fácil. Y adivinen qué, es tan liposoluble que llega hasta el intracelular. O sea que es mi primera opción en bacterias intracelulares. Cuando hablamos de bacterias intracelulares, hablo de clamidia, micoplasma, legionela, borrelia, ureaplasma, urealicticum. Entonces es mi primera opción siempre para microorganismos intracelulares, ¿ok? Lo menos tóxico. ¿Qué más tienen que saber siempre? Macrólidos. Los macrólidos los tengo que comparar con penicilinas naturales. ¿Por qué? Porque su espectro es similar. De pronto los nuevos macrólidos, ellos sí alcanzan a tener un poquito más de espectro de actividad que las penicilinas naturales. Pero macrólido es una buena alternativa en pacientes alérgicos a penicilina, ¿ya? Eso es importantísimo. Entonces son dos cosas bien importantes de los macrólidos. Muy liposoluble, útil en bacterias intracelulares, es la primera opción como la menos tóxica. Espectro similar a las penicilinas naturales, y es una alternativa a pacientes alérgicos a penicilina. Para su estudio, los macrólidos se los clasifica de acuerdo a su número de átomos de carbono que tiene su estructura química. 14, 15 o 16 átomos de carbono. La más antigua, eritromicina. La eritromicina es antigua, semivida corta, se da solo por vía oral cada 6 o cada 8 horas. Su espectro igualito al de las penis naturales. Si el germen ya es resistente a penis natural, no me sirve un macrólido, ¿ok? Me sirve solo cuando el paciente es alérgico a penicilina. Luego aparece claritromicina con una gran ventaja. Tiene semivida intermedia, o sea que ya no la doy cada 6 o cada 8 horas, lo damos cada 12 horas. Y amplía algunos gram negativos, ya lo vamos a ver luego. Y finalmente, de 15 átomos de carbono, este macrólido hizo un boom. ¿Por qué? Porque él es de semivida larga y con un efecto posantibiótico extremadamente alto. O sea que, aunque ya no esté el fármaco en sangre, la bacteria sigue bajo el efecto del macrólido. ¿Por qué? Porque él se acumula, él es liposoluble, él viene al intracelular, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una excelente alternativa para usar 5 días. Normalmente acitromicina usamos 5 días y todavía hasta los 3 posteriores días la bacteria sigue bajo el efecto del macrólido. Entonces, si yo tuviese que resumir, eritromicina semivida corta, claritromicina semivida intermedia, acitromicina semivida larga. Algo importante, eritromicina y claritro, estas se absorben bien en estómago lleno, pero la acitromicina solo se absorbe un 50%, siempre. Si yo estoy estómago lleno, de ese 50% solo se le va a absorber el 50%. ¿De acuerdo? Entonces, ese dato importante, acitromicina siempre estómago vacío. ¿Qué ocurre cuando le doy acitro a mi paciente? Resulta que dentro de sus efectos adversos está el de estimular una enzima que se llama motilina gastrointestinal, intestinal, no gástrica. Motilina, y aumenta la motilidad intestinal y puede dar diarrea. No por barrido de flora, sino por estimulación de motilina. ¿Ya? Eso es importante. En algunos pacientes puede haber dolor tipo cólico, sí. Entonces, esas son las generalidades de macrólidos. Molécula grande, llega al intracelular, de semivida corta, intermedia y larga, los 3 macrólidos. Es alternativa a paciente alérgico a penicilina. ¿Qué mecanismo de acción tiene? Van a inhibir síntesis de proteína en el segmento 50S. Si inhibe el 50S, ellos son bacteriostáticos. Sin embargo, hay microorganismos tan sensibles que muchas veces los macrólidos pasan a ser bactericidas, ¿ya? Eso de acuerdo a la supersensibilidad que tenga el microorganismo frente al macrólido.
Esto me interesa, efecto posantibiótico. ¿Qué es efecto posantibiótico? No estoy dando el fármaco ya lo di hace 24, 48 horas o 72, y la bacteria se comporta todavía como que estuviera el antibiótico. Eso es un efecto posantibiótico. Eso es bueno, eso hace que los tratamientos sean cortos y que las bacterias queden bajo el efecto del antibiótico todavía. ¿Ok? Efectos adversos, lo más importante que les decía, este de la motilina, porque le va a dar diarrea al paciente con mucha frecuencia. Si da dolor tipo cólico ya es otro cuento. Y este es otro efecto adverso que hoy en día lo tenemos que tomar en cuenta, porque sobrecarga el hígado y pueden aumentar las transaminasas. ¿Por qué digo sobre todo ahora? Porque COVID me inflama el hígado. Acitromicina, que normalmente damos en COVID también, por el efecto antiviral, no por el efecto antibacteriano, también es hepatotóxica, ¿no? Entonces muchas veces hacemos transaminasa en el paciente COVID, ALT, AST, incluso hacemos deshidrogenasa láctica y se ven elevadas. Y si a eso le aumenta que el paciente tome paracetamol porque hay dolor o fiebre, mayor hepatotoxicidad. Ahí tenés 3 factores. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Esta hepatotoxicidad que se manifiesta por aumento de las transaminasas generalmente es reversible. Ya, siempre es reversible. Ototoxicidad también es reversible. El fármaco más ototóxico son los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina. Esos son lo más ototóxico y reversible, pero estas son reversibles. Como es amplio espectro, puede hacer candidiasis. Las 3 se dan por vía oral, eritromicina, claritro y acitro. Acitro a veces conseguimos de Argentina en ampolla, pero no tiene una estabilidad espectacular. Puede haber colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile con todo derecho, ¿ok? Si yo voy a hablar del espectro, fíjense ustedes que siempre lo vamos a comparar con el de las penicilinas. Si los cocos gram positivos son sensibles a penicilina, también lo son a macrólidos. Si los cocos gram negativos son sensibles a las peninaturales, también lo son a macrólidos. Bacilo gram positivo lo mismo, o sea que hasta ahí el espectro es igualito a penicilina natural. Si hay resistencia a la peninatural, macrólido no te sirve, también va a ser resistente, ¿de acuerdo? Macrólido, pues acuérdense que damos en pacientes alérgicos a la penicilina, ¿no? Luego ampliamos ya para algunos bacilos gram negativos. ¿Y qué bacilos gram negativos van a empezar a tener actividad? Moraxella catarrhalis, agente etiológico de la otitis en los niños. Y si además tengo acción a cocos gram positivo para vías respiratorias altas, espectacular actividad, acitromicina de preferencia porque doy una por día, sinusitis, otitis, faringoamigdalitis, más si el paciente es alérgico a penicilina con mayor razón, ¿de acuerdo? Haemophilus influenzae, acitromicina tiene buena actividad, eritro y claritro muy poca, o sea que ahí acitromicina se me caracteriza porque ella amplió un poquito más su espectro. ¿A quién voy a remarcar acá? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori se lleva la flor claritromicina, a tal punto que claritromicina sí es una excelente alternativa en el Helicobacter pylori combinado con amoxicilina y además se queda su inhibidor de bomba de protones en el paciente, ¿verdad? 14 días el tratamiento, a veces hay que hacer recidiva y una segunda pasada. No es tan fácil erradicar el Helicobacter pylori. ¿Ok? Eso ya lo hemos conversado. Pero acá la claritromicina se lleva a la flor. Después, Haemophilus ducreyi, excelente actividad. Hasta ahí, parecido a las peni, muy igual, con algunos gram negativos, principalmente acitromicina. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que los macrólidos tienen espectacular actividad para los intracelulares. Primera alternativa. ¿Por qué primera? Porque es muy sensible y poco tóxico. Cuando hablo de intracelulares, hablamos de las neumonías atípicas, esa neumonía que no hay tos, no hay fiebre ni expectoración, solo mal estado general, gérmenes atípicos, micoplasma, neumonía, clamidia pneumoniae, clamidia trachomatis que nos da el linfogranuloma venéreo, micoplasma pneumoniae es agente etiológico de neumonía, legionela,
Ahí, ¿cuáles son los 3 intracelulares que con mayor frecuencia hacen las neumonías atípicas? Micoplasma neumoniae, Legionella neumoniae y Clamidia neumoniae. Y después otros intracelulares con otras localizaciones de infección, Clamidia trachomatis, que nos da el linfogranuloma venéreo, que hacemos dosis única de 2 gramos de acitromicina con espectacular sensibilidad. Ureaplasma urealítico, también intracelular, muchas veces son estas infecciones urinarias recidivantes, ¿ya? Ese es su espectro, básicamente, entonces, en los macrólidos. ¿Preguntas hasta ahí? Puedo cambiar esto, ¿no? ¿Por qué no puedo cambiar? Bueno, las interacciones de los macrólidos son interesantes. ¿Por qué? Porque él tiene extremada biotransformación hepática. Viene el macrólido al hígado y le usa todo este sistema CYP3A. Y ese sistema enzimático, que es del citocromo P450, es el que más usan los fármacos. Viene un segundo fármaco, quiere biotransformarse y no puede, está todo ocupado por el macrólido. Entonces, tengo muchas interacciones con fármacos que usan el 3A4 o el CYP3A, a 3A y de ahí se subdivide, ¿verdad? El 4 es el más usual. Quiere biotransformarse, no puede. Y su nivel plasmático se eleva y a veces encontramos la toxicidad en esa elevación. ¿Con qué pasó esto? Que hubo muchos efectos adversos importantes con la terfenadina. Terfenadina es un antihistamínico H1 y hubieron muertes repentinas de cuna cuando usaban un macrólido con una terfenadina porque hizo parada cardíaca, principalmente taquicardia con parada cardíaca, ¿no? Entonces, aquí hay que tener muy en cuenta cuando damos un macrólido que tiene intenso metabolismo hepático para saber con quién lo combinamos. Acá lo usaban mucho, ¿no? En una faringoamigdalitis que curse con un poco de rinitis, inflamación o efecto histamínico, dar un antihistamínico. Muy usual hoy en día, por eso terfenadina ya ni la usamos, casi que sacada del comercio. Y la otra interacción importante, macrólido de la digoxina. La digoxina la usamos en insuficiencia cardíaca, sistólica. Fíjense ustedes que la digoxina tiene franja terapéutica estrecha. Ya está determinada su biodisponibilidad. Yo la tomo y hay bacterias que la destruyen en el intestino, el Eubacterium lentum, y llega ya X cantidad de sangre. Eso ya es así, porque todos tenemos Eubacterium lentum. Pero si tomas un macrólido, barre la flora de intestino, Eubacterium lentum ya no va a biotransformar digoxina y va a llegar en mayor dosis a circulación sistémica. Al llegar en mayor dosis y ser de franja terapéutica estrecha, fácilmente entra en intoxicación digitálica al paciente. Recuerden que la intoxicación digitálica venía con vómito en escopeta, con arritmias, alteraciones en la marcha, alteraciones visuales, diarreas, ¿no? Entonces es una interacción extremadamente importante. ¿Qué van a recordar siempre del macrólido? Que ellos son hepatotóxicos, gran problema, ¿ya? Son bien hepatotóxicos, reversibles. O sea que más que hepatotóxico, diría yo, tienen una sobrecarga hepática de biotransformación importante. Sacas el fármaco y el hígado recupera. Pero tener precaución cuando das con otro fármaco que necesita el hígado o cuando ya el hígado viene inflamado, como por ejemplo ahora en cuadros de COVID, que el COVID con mucha frecuencia hace inflamación hepática, ¿no? Bueno, si doy 500 de eritro, llego hasta 1.9. ¿Cuáles son dosis usuales? En adultos, 500 miligramos a 1 miligramo cada 6 a 8 horas. Y en niños, de acuerdo al peso, hacemos de 10 a 20 miligramos kilodosis. Siempre hacemos cada 8 horas en los niños. Se puede hacer cada 6 en infecciones más graves, sí. A nivel biliar elevado, intensa biotransformación, sobrecarga hepática, sin colestasis hepática, líquido cefalorraquídeo no atraviesa, no son útiles en meningitis, pero no las tenemos para la vía parenteral, aunque en otros países sí hay acitromicina en vía parenteral. Su distribución es amplia porque, aunque no llega a meninge, ¿ya? Si no hay meningitis, no llega. Si hay meningitis, acitromicina en ampolla podemos usar. ¿Por qué? Porque ella es liposoluble, a tal punto que a mis células,
que la bacteria entró dentro de mi célula, las intracelulares, ella puede destruirla, ¿no? Porque es muy liposoluble, entonces va a entrar por mi doble membrana lipídica. A nivel biliar se concentra, sobrecarga hepática, hace mi vida muy larga, a tal punto que doy one for day, una por día. Normalmente hacemos 500 miligramos cada 24 horas. ¿Podemos hacer 1000? Sí. El gran riesgo ahora y en COVID es que puede hacer mucha inflamación hepática, mucha sobrecarga hepática. En otitis, excelente alternativa. En sinusitis, excelente alternativa. Infecciones de vías respiratorias altas o infecciones de piel, porque me cubre todos los gram positivos. Faringitis o faringoamigdalitis. Y con pocos días, una faringitis normalmente otros antibióticos usamos 12, 14 días. Acá con 5 días, ¿por qué? Porque tiene un buen efecto postantibiótico. Hay algunas bacterias que tienen un tratamiento muy pequeño, dosis única, Clamidia trachomatis, agente etiológico de linfogranuloma venéreo, y la gonorrea no complicada también puede ser dosis única, más probablemente un pinchazo de peni o de ceftriaxona sea suficiente. ¿Ok? Preguntas hasta ahí de los macrólidos. Bueno, las lincosamidas, ¿por qué las puse acá? El Helicobacter pylori, ¿cuánto se le da de un macrólido? ¿Cuál sería más conveniente? De las 3, le hacemos claritromicina, es la que tiene un MIG más pequeño. Su MIG es básicamente 0,03. Nada, las otras es 1 o 2. O sea que claritromicina es la ideal. Claritromicina es de semivida intermedia, siempre la damos cada 12 horas. O sea que la dosis va a ir entre 250 a 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Eso depende un poquito del peso del paciente. Va siempre combinado con amoxicilina. Amoxicilina en Helicobacter, todos los protocolos dan 1 gramo cada 12 horas. Sin embargo, ella es de semivida corta. Yo cuando la doy 1 gramo cada 8 horas, porque aunque deje el doble de dosis o la mitad de la dosis, su semivida es la misma, ¿no? Eso yo lo aprendí muy bien en un curso en España, y yo no sé por qué la dan para que sean las 2 cada 12 horas, 1 gramo de amoxi y 500 o 250 de claritro. Normalmente 250 de claritromicina. Ese es el esquema. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. Okay. Bueno, las lincosamidas, clindamicina y lincomicina. ¿Por qué las estudiamos pegaditas a los macrólidos? Porque se comportan igual. Si hay resistencia al macrólido, también a la lincosamida. Espectro antibacteriano de macrólido gram positivo, lincosamida gram positivo. Sin embargo, la lincosamida, que es la clinda y la lincomicina, tienen un gran problemilla. Su espectro es solo gram positivo, cubren anaerobios, eso es bueno, y llegan a tejido óseo, eso es espectacular. Pocos fármacos llegan a tejido óseo y van a ser útiles en las osteomelitis, ¿ya? Pero estas lincosamidas, lamentablemente, son las que más casuística tienen de Clostridium difficile y acercolitis membranosa. Capaz todos lo pueden hacer, pero es como que estos fármacos son los más frecuentes. Entonces siempre para utilizarlo el médico la va a pensar 2 veces. Espectro gram positivo cubre anaerobios de buena forma, cubre anaerobios, las lincosamidas, más el gran problema está en que la probabilidad de hacer colitis membranosa por Clostridium difficile es mayor. Eso hace que lo usemos poco. Es como que es casi mi última alternativa. Si ya hay resistencia a macrólido, estos tienen resistencia cruzada. Son hermanitos, mecanismo de acción mismo, ¿de acuerdo? Solo que amplía un poquito el espectro. Similar a macrólido, en todo similar a macrólido, en resistencia, similar a macrólido en mecanismo de acción, inhiben síntesis de proteína en el 50S, similar a macrólidos en la sensibilidad y en su espectro y en su mecanismo de acción. A veces bactericida si la bacteria es extremadamente sensible hacia antibacteriano. ¿Para quién es su espectro? Solo gram positivo, incluso anaerobio, el enterococo resistente. Eso no me sirve, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que
es un primo hermano de macrólido con un efecto adverso que hace que lo uses menos, ¿ya? El gran inconveniente acá está, colitis seomembranosa. Si el paciente es alérgico a PENI, le damos macrólido. Puedo darle una lincosamida sin ningún problema. ¿Bien? Esas son las lincosamidas. Viene la lincomicina y la clindamicina. La lincomicina de 300 miligramos, de 600 miligramos, administramos cada 8 horas, ¿no? Las dos las tenemos, y la clinda la tenemos en vía oral, a diferencia de la lincomicina, ¿no? Casi reservada cuando no tenemos más chance, la usamos por el riesgo a que hagamos una colitis seomembranosa. Bien, bien, ¿cómo vamos? ¿Seguimos o dejamos aquí? Tenemos clase todavía el día sábado. El sábado va a ser a las 7 a.m. la clase, porque tengo a las 9 la clase de maestría. El profesor la pasó de miércoles a la noche al sábado. Así que tengo que estar porque estoy revisando mi tesis. ¿De acuerdo? Entonces la clase de sábado va a ser 7 de la mañana, voy a hacer solo 2 Zoom, ¿ya? A las 7 y a las 8 para estar liberada a las 9. El día lunes será, creo que la última clase, ¿no? Hasta ahí terminamos antibacterianos a las 2 de la tarde, o sea que nos quedan unos 4 Zoom para poder terminar antibacterianos, el examen es hasta ahí final. Estaba yo revisando hace ratito en esto de los docentes, y los exámenes son hasta el 15 de enero. Sé que ahorita hay pocos en la clase, pero no sé si está Mirko o si está mis dos colaboradores. Tienen que conversarlo qué día va a ser el examen. Yo lo puedo a partir el 14 y el 15 si puedo tomar el examen. Creo que hasta ahí son las fechas de tomas de examen. Hasta ahí la fecha de toma de examen y de ahí ya tengo que corregir muy rápido para meter notas a CPD. ¿Ok? O sea que bueno, ya está casi determinado. Sábado a las 7, parcial de semiología, dice. Sí, doctora, eso queremos comentar. Es multigrupo, así que todos los... Sí, está bien. Ya. ¿Y a qué hora vamos a hacer el sábado la clase? La Yo creo podemos que hacer. 7:45, doctora, si no me equivoco. No recuerdo cuánto dura el examen de semiología. Pero yo tengo que estar liberada a las 9, tampoco les voy a dar un Zoom. Si lo hacemos en otro horario. ¿Y sábado por la tarde? ¿O por la noche, no? Por la tarde está bien, doctora. De todas maneras se Ya. graba la Sí, clase. más tarde. Sí, va a ser por la tarde. Que duerma yo un ratito para estar descansada, como a las 5 o 6 de la tarde va a ser la clase, vamos a hacer 2 Zoom el sábado. ¿Ok? ¿Ya? Vayan estudiando, conversen entre ustedes y me ponen la fecha. Hasta el día 27 que yo viajo me tienen que dar la fecha del examen final, se lo debo a ustedes. Ustedes me dan la fecha, necesito un día entero. Ahí sí me voy a dedicar mañana, tarde y noche a tomar el examen final porque es más largo. 2 días necesito, ¿ya? Necesito, si yo llego el 13, lo podemos tomar el 14 y el 15, es mi propuesta, para que la vayan reservando y yo pueda pedir las aulas. Ya, eso les voy a encargar. Vizcarra, tú te encargas de hablar con tus compañeros, creo que ahorita hay pocos. Sábado den su examen y sábado por la tarde hacemos la clase y yo les aviso antes el horario exacto. Yo creo que va a ser tipo 6 de la tarde, ¿ok? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Ya. Bueno, criaturas, den lo mejor de ustedes. Ya están con el agua al cuello, nada, toca nadar. Cuando el agua está al cuello, solo te toca nadar y punto. ¿Ok? ¿Ok? Doctora, está bien. Vale, Ya. vale, doctora. Bueno, nadaremos todos porque yo estoy nadando igual con mi tesis que me tienen del coto y no tengo ni espacio de tiempo. Tengo que madrugar para trabajarla un poco. Porque cosas relativamente nuevas y tiene que ser todo nuevo. Listo, criaturas, les veo el día sábado, ya les aviso la hora. La última clase la hacemos el día lunes. Ah, pero el jueves, ¿qué fecha es el jueves? Próximo calendario. Es 23, no, Doctora. entonces no. Vamos a acabar, capaz sábado no les hago clase, y es el lunes 20 y 23 hasta ahí acabo antibiótico. Hacemos el lunes 2 de la tarde y el jueves en este horario hasta que termine. Lo termino no faltan muchos grupos terapéuticos. ¿Ok?
¿Está bien, doctora? Vale, doctora. Ya, Está lo bien. hacemos así, váyanse a estudiar, a los de mañana los espero, a los del otro martes también. Y nada, cuando el agua está al cuello, solo queda nadar, no queda de otra, prohibido rendirse. Les veo, bye bye. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Ya, Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, ok, doctora. bye bye. Voy a finalizar y los dejo charlando a ustedes si es que quieren comer.